fisiopatología del síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Nos vamos a enfocar especialmente en las actualizaciones más recientes relacionadas con esta condición. Analizaremos sus mecanismos fisiopatológicos, sus alteraciones hormonales y metabólicas, así como su importancia clínica en la actualidad. Espero que este contenido sea de gran utilidad. Sabemos que el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes lo conocíamos como síndrome de ovario poliquístico. Es un trastorno endocrino metabólico altamente prevalente y se considera en la actualidad una patología familiar. Su presencia debe sospecharse en cualquier adolescente o mujer en edad reproductiva con hirsutismo u otras manifestaciones cutáneas de hiperandrogenismo, también irregularidades menstruales y obesidad. Recientemente hubo una actualización en cuanto al nombre y pasó de síndrome de ovario poliquístico a síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Esta redefinición fue esencial para una salud femenina, a una mejor salud femenina, ya que estamos cambiando la visión. La anterior era el síndrome de ovario poliquístico y tenía un enfoque ginecológico. Entonces el diagnóstico solo se basaba en quistes ováricos. Y esto causaba confusión en pacientes, ya que habían muchas mujeres que no tenían quistes, pero que tenían el síndrome. Ahora, al ser llamado síndrome ovárico metabólico poliendocrino, el enfoque actual es sistémico y metabólico. Refleja de que es una condición de todo el cuerpo y está enfocado en la resistencia a la insulina y en las alteraciones hormonales, no solamente en la presentación como quistes. Al llamarse o al tener el ovárico, nos referimos a la anovulación que puede existir y a la falta de desarrollo folicular. Al decir metabólico, estamos apuntando a la resistencia a la insulina, a la obesidad y también al estudio del perfil metabólico. Y poliendocrino nos menciona de que existen múltiples hormonas que forman parte de, o que actúan, o que están trabajando de una forma no correcta. Y obviamente que hay muchos sistemas en interacción. La fisiopatología. Sabemos que es una disfunción neuroendocrina con una hipersecreción de la hormona luteinizante. Hay una alteración en el nivel del eje hipotálamo-hipófisis-ovario con un aumento de la hormona luteinizante y la relación con la hormona, entre la hormona luteinizante con la hormona folículo estimulante. Al existir esta relación se crea un desequilibrio, dando como resultado excesos de andrógenos circulantes. Existe un trastorno metabólico, una resistencia a la insulina, ¿verdad? Y sabemos que la insulina estimula la producción de andrógenos cuando activa su receptor, que se llama, o es un homólogo. Ya que los ovarios de las mujeres que presentan quistes o un ovario poliquístico son sensibles y además son hipersensibles a la insulina. Y la hiperinsulinemia inhibe la producción hepática de la globulina ligadora de las hormonas sexuales, aumentando así los niveles de testosterona libre. Hay una disfunción de la esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica. Hay una o una anovulación, que es la forma clínica en cómo se presenta. Se presenta como una oligomenorrea o amenorrea. Tenemos un hiperandrogenismo clínico o bioquímico y los ovarios poliquísticos, que en ecografía lo definimos como la presencia de 12 o más folículos de diámetro entre los 2 y 9 milímetros y que exista un volumen ovárico mayor de 10 milímetros o ambas. Las manifestaciones clínicas las tenemos como alteraciones menstruales, ya lo mencionamos, oligomenorrea, tenemos episodios de menorragia disfuncional,
En el hiperandrogenismo tenemos el hirsutismo, acné, alopecia, y en obesidad encontramos la acantosis nigricans. En una valoración diagnóstica vamos a encontrar que al hacer la historia clínica vamos a ver irregularidades menstruales, signos de excesos de andrógenos como hirsutismo, acné, alopecia. Vamos a preguntar por antecedentes familiares del síndrome ovárico metabólico poliquístico y vamos a hacer una valoración del ciclo menstrual. Tenemos que en el examen físico hacer antropometría, calcular el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura. Vamos a hacer una distribución de la grasa corporal y una medición de la tensión arterial. En cuanto a seguimos en valoración diagnóstica, vemos en esta fotografía cómo se muestra la acantosis nigricans en la cara posterior del cuello. En la figura que tenemos a la derecha es en relación a la obesidad. Sabemos que a veces tiene una distribución central de la grasa corporal y la llamamos como forma de manzana. Otras veces la grasa predomina en la cadera, en los glúteos y lo llamamos como distribución en forma de pera. En cuanto a imágenes y laboratorios, en los laboratorios tenemos que ver los niveles de testosterona total y testosterona libre. Vamos a ver los niveles de androstendiona, de DHEAS, 17-OH, progesterona y SHBG. Vamos a estudiar también los niveles de la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina y la TSH. Tenemos un perfil, vamos a estudiar el perfil lipídico y el test de tolerancia a la glucosa oral con medición de la insulina. Con esto evaluamos la tolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina. En imágenes tenemos que los criterios ecográficos tienen que ser mayor de 12 folículos pequeños, es decir, de 2 a 9 milímetros de diámetro, o un incremento ovárico, es decir, que el ovario tenga un tamaño mayor a 10 milímetros, o ambos. Pero basta con uno de los dos ovarios que tengan estos hallazgos, podemos ya podemos diagnosticar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Vamos a encontrar, una vez más, podemos encontrar oligo o anovulación en los signos clínicos y bioquímicos del hiperandrogenismo, que es acné, hirsutismo, amenorrea, citromegalia, alopecia, reducción del tamaño de las mamas, voz ronca, aumento de la masa muscular, y en una ecografía transvaginal vamos a encontrar ovarios poliquísticos, y es así como se presenta. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer o tenemos que también estar pendientes de una hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, el hipotiroidismo primario, tumores productores de andrógenos, obesidad y en fármacos dependientes tener mucho cuidado con corticoides andrógenos. Las consecuencias a corto plazo es obesidad, esterilidad, irregularidad menstrual, perfil anómalo de lípidos, hirsutismo, acné, alopecia androgénica, intolerancia a la glucosa, acantosis nigricans por la resistencia a la insulina. En consecuencias a largo plazo tenemos diabetes mellitus, cáncer endometrial y enfermedad cardiovascular, es como se pueden presentar. En cuanto al tratamiento, tenemos 4 divisiones en el tratamiento. Primero, un manejo general. Esto es sin importar las pacientes con el deseo de concepción. Tenemos el manejo de pacientes sin deseo de concepción. Tenemos el manejo de pacientes con deseos de concepción y el manejo de pacientes con hirsutismo. Para el primer paciente, manejo general, sin importar el deseo de concepción. Primero, cambios en el estilo de vida, ejercicios físicos y cambios en la dieta. Tenemos que evaluar diabetes mellitus. Si hay paciente diabético, cambiamos estilo de vida y damos metformina de primera línea. Tenemos que hacer un screening de enfermedad cardiovascular,
evaluar la presión arterial, que no esté elevada mayor de 140/90, el índice de masa corporal. Sabemos que que entre 25 y 30 es sobrepeso, mayor de 30 es obesidad. La circunferencia abdominal mayor de 35 pulgadas, el perfil glicémico, colesterol total mayor de 12, HDL menor de 50 y LDL mayor a 150. El riesgo cardiovascular en mujeres con este síndrome podría ser en riesgo a obesidad, o sea, son los factores de riesgo: obesidad, fumadoras, hipertensiones, intolerancia al 3 de sobrecarga oral de glucosa, dislipidemia, enfermedad vascular subclínica o alguna historia familiar de muerte prematura por alguna enfermedad cardiovascular, es decir, menos de 55 años en familiares varones o menos de 65 años en familiares mujeres. Altos riesgos: síndromes metabólicos, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad vascular de gran vaso, afectación renal y síndrome de apnea obstructiva del sueño. En pacientes sin deseo de concepción, el tratamiento, la meta del tratamiento es la mejoría de esa regla menstrual. Para esto damos anticonceptivos orales combinados, ya que en sus dosis bajas son los más utilizados para el tratamiento a largo plazo y constituyen la terapia de primera línea en este tipo de pacientes. Nos ayudamos o damos progestinas en los pacientes que no son elegibles para los anticonceptivos combinados. Utilizamos esta, que es una supresión con progesterona de cada 1 a 3 meses. En pacientes con deseo de concebir, la meta es la inducción a la ovulación. Utilizamos el citrato de clomifeno, letrozol, y hacemos un drilling ovárico. Esto es una punción selectiva de los ovarios de 4 a 10 punciones con láser por vía laparoscópica, lo cual va a resultar en una disminución en las hormonas masculinizantes. En tratamientos con pacientes de pacientes con hirsutismo, sabemos que el objetivo principal es reducir la concentración de andrógenos para detener la conversión del vello en pelo interior del vello en pelo terminal. Para esto damos los anticonceptivos orales combinados como primera línea por 6 meses de duración. Damos espironolactona. Este también es un antagonista de la aldosterona, ya que se une al receptor androgénico, por lo que funciona como un antagonista competitivo. La dosis utilizada es de 25 a 100 miligramos. Utilizamos agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, ya que estas reducen de manera efectiva la concentración de gonadotropinas y por lo tanto van a reducir la concentración de andrógenos. Utilizamos el clorhidrato de flornitina, ya que este actúa como un inhibidor reversible de la descarboxilasa de ornitina. Esta enzima es necesaria para la división y función de las células del folículo piloso, y la inhibición hace que reduzcamos la velocidad del crecimiento del pelo. Se utiliza con pacientes con clínica de hirsutismo a nivel facial y se aplica de 2 veces al día en las áreas afectadas. También mecanismos o ayuda mecánica, depilación superficial, extracción mecánica o la destrucción térmica. Y entre pacientes que presentan acné, tenemos que en acné leve utilizamos retinoide tópico. Si es que es postular, un retinoide tópico más un anticonceptivo oral. En moderados utilizamos retinoides tópicos más antibióticos orales, y en nodulares graves utilizamos isotretinoína oral. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que la información haya sido de mucha ayuda.